Nupa Ánima, Día de Muertos. Yotu yohnini ñatro, ratzajaji nembashkua tsema, gejemba gaeje yoánima, ratzajaji na osu nujango, rajobu kamiñonu imami bubuji, saka koratzajaji kayo nini, ñeteshe komitsiji, saka ye tapu ye kolo, rajaba, geje ye tomechi ye o yelulu geko nububa kayamesha kuna kabu najo ñepetsin sana ñenen zorusho. La comunidad Mazahua realiza esta festividad cada año, festejando el ritual de regreso de las almas de los seres queridos. Se coloca una ofrenda donde les llevan los alimentos que en vida preferían, los alimentos que se preparan en la región, así como bebidas fermentadas como el pulque. Otra bebida que se incluye es la cerveza. Sin embargo, lo más tradicional que se ofrece es el pan, los dulces y las frutas que se colocan en una mesa adornada con flores de campo y cempasúchil. Inshineye Zorusho ge koratzajaji nani nujango ranzodu yeánima deshe nujango oguji kotu nujango gatefgi ko iñonu. Los pétalos de cempasúchil son utilizados para marcar el camino que las almas recorrerán desde el panteón hasta llegar al lugar donde los esperan con un gran banquete. Bubuyote korajuspuji najo in osuji koye toxbitu kuweshi kumamu kunge jojnini yeñatro ñeyara beshi iñara ñenu kuyo te rausuji bara tzaji in otzkujo javi. Algunos también adornan el altar con manteles con bordados resaltantes que representan la cultura mazahua y sobre todo no puede faltar la fragancia que impregna el copal que la gente utiliza para hacer la bendición de la ofrenda que se ha colocado. Nepa yoánima ratzaji retzi nejnitenaja diechanzana rapuru yetziti kayagotziji nepuru tzanayechardaja yotzi kogatziji ñeneyepa netzana ratzajaji netzambashkua ñeyete ñatro teshe yohnini ramayexiji yenzana kano ugoji ko tsuno nujango bubu ye ánima bubu kora adornao najo nujango nu gabubu in ánima yote naksho ñerajaba ñashinichini nejetjo nepa nujango nu oguji kotu ratzajaji nadzo. El Día de Muertos se realiza a partir del 31 de octubre, iniciando por los difuntos más pequeños que no fueron bautizados, el 1 de noviembre con los niños que fueron bautizados, el 2 de noviembre se celebra la fiesta más grande y la gente mazahua de todas las comunidades acude al panteón a dejar flores a las tumbas. Algunas personas acostumbran a adornar muy bien las tumbas con cempasúchil, colocan coronas y es el único día del año en el que el panteón se encuentra adornado. Inchusua María Fernanda López González.